porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. Les voy a hacer una pregunta. Si me la contestan, yo les diré con qué autoridad hago todo esto. Dice el Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación de la palabra de Dios. Evangelio de San Marcos, capítulo 11, versículo 27. Hoy vamos a hablar acerca de la autoridad. Una cosa es tener autoridad y otra muy diferente es ser autoritario. Jesús tenía autoridad y la ejercía. Cuando fue al templo y sacó a la gente que se estaba portando mal, vendiendo palomas, que estaba haciendo cosas que no se deberían hacer en el templo, pero eran necesarias en el templo, cuando Jesús ejerció la autoridad, es muy diferente al autoritarismo que tenían los escribas y los fariseos, que ataban pesadas cargas, que colocaban normas, pero que no querían ni con el dedo moverlas. De eso vamos a hablar en este Evangelio de San Marcos, capítulo 11, versículo 27 al 33. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Lectura del libro del Siráside. Te doy gracias y te alabo, Señor. Bendeciré tu nombre para siempre. Desde mi adolescencia, antes de que pudiera pervertirme, decidí buscar abiertamente la sabiduría. En el templo se la pedí al Señor y hasta el fin de mis días la seguiré buscando. Dio su flor y maduró como racimo de uvas, y mi corazón puso en ella su alegría. Mi pie avanzó por el camino recto, pues desde mi juventud seguí sus huellas. Tan pronto como le presté oídos, recibí y obtuve una gran instrucción. La sabiduría me ha hecho progresar. Por eso glorificaré al que me la concedió. Decidí ponerla en práctica. Busqué ardorosamente el bien y no quedé defraudado. Luché por ella con toda mi alma, cumpliendo cuidadosamente la ley. Levanté mis brazos hacia el cielo y deploré conocerla tan poco. Concentré en ella mis anhelos y con un corazón puro la poseí. Desde el principio ella me conquistó. Por eso jamás la abandonaré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 18 responderemos todos. Los mandatos del Señor alegran el corazón. Todos los mandatos del Señor alegran el corazón. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo.
Los mandatos del Señor alegran el corazón. En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. Los mandatos del Señor alegran el corazón. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Los mandatos del Señor alegran el corazón. Más deseables que el oro y las piedras preciosas, las normas del Señor, y más dulces que la miel de un panal que gotea. Los mandatos del Señor alegran el corazón. El Señor esté con todos ustedes. Hermanitos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron de nuevo a Jerusalén, y mientras Jesús caminaba por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces todo esto? ¿Quién te ha dado autoridad para actuar así? Jesús le respondió: les voy a hacer una pregunta. Si me la contestan, yo les diré con qué autoridad hago todo esto. ¿El bautismo de Juan era cosa de Dios o de los hombres? Contéstenme. Ellos se pusieron a razonar entre sí. Si le decimos que es de Dios, nos dirá: entonces, ¿por qué no le creyeron? Si le decimos que es de los hombres, pero como le tenían miedo a la multitud, pues todos consideraban a Juan como verdadero profeta, le respondieron: no lo sabemos. Entonces Jesús le replicó: pues tampoco yo le diré con qué autoridad hago todo esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista. Pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe, que prepare nuestro corazón y nuestra mente el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil, que nos haga tierra fecunda, que ustedes y yo hoy podamos aprender el significado de la palabra autoridad, que ustedes y yo hoy podamos entender que la autoridad no se impone, que la autoridad se gana, que la autoridad debemos ejercerla con humildad, con sencillez. Miren, Jesús en el Evangelio de ayer llega al templo y echa fuera a los vendedores, a los cambistas, y hoy le preguntan: ¿por qué lo haces? ¿Por qué lo hiciste? A Jesús no lo metieron preso, a Jesús no lo tocaron por haber quitado todos los vicios del templo, porque tenía autoridad. Pidámosle al Espíritu Santo autoridad. No una autoridad llena de gritos, de insultos, de malos tratos.
no una autoridad llena de humillaciones, de prepotencias, de aires, de grandeza. Pidámosle al Espíritu Santo la autoridad que viene de Dios para hacer las cosas, la autoridad que viene del Señor para realizar nuestro trabajo, la autoridad que viene de Dios para poder hacer las cosas bien. Digámosle al Espíritu Santo que nos regale ese don de la autoridad, esa gracia, ese regalo de poder como Jesús hacer las cosas bien y que las personas puedan comprender que el bien actuar nuestro no viene de nosotros, sino viene de la autoridad que Dios nos ha dado. Digamos todos juntos: Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes, hermanitos. Hoy es 29 de mayo. Se está acabando el mes. Y en este día la palabra de Dios, ya finalizando el mes, nos va a enseñar lo que significa autoridad. No una autoridad humana. La autoridad que viene de Cristo. La autoridad que viene del Señor. Miren, a veces nosotros creemos que el ejercer o el hacer las cosas con autoridad dependen del tono de voz, de los gritos que peguemos. Dependen de la prepotencia, o la autoridad nuestra depende del dinero o del cargo que tengamos. Pues no. Miren, yo he visto a soldados, yo he visto a personas que tienen un cargo inferior a un soldado de alto rango faltarle respeto. Tiene una autoridad, pero no le respeta. He visto a los hijos faltarle el respeto al papá y a la mamá, que tienen autoridad, pero no lo respetan. He visto a jefes que los empleados le han faltado el respeto, que el jefe tiene la autoridad, pero no lo respetan. Entonces, la autoridad no significa simplemente en que usted esté en un cargo, simplemente en que usted esté en una posición, simplemente en que usted esté en un lugar que le hayan asignado, y entonces todas las personas tienen que respetarle y rendirle pleitesía. No, de ahí no depende la autoridad. Fíjense que cuando Jesús habla de los fariseos, y quiero tomar el pasaje de San Mateo antes de predicar el evangelio de hoy de San Marcos. San Mateo capítulo 23, cuando Jesús habla a los escribas, a los fariseos, a los doctores de la ley, les habla con autoridad y les reprocha su autoridad. Les reprocha sus ínfulas de grandeza, les reprocha sus índolas de prepotencia, de creerse superior, de creerse más. Jesús se las reprocha, Jesús se las cuestiona, el Señor lo hace. Y miren cómo llega a decir en San Mateo capítulo 23 versículo 1. Ellos tenían autoridad en el pueblo y Jesús les reprocha. ¿Por qué será? Oigan, escuchen. Jesús se dirigió a la gente y a sus discípulos y les dijo: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues y observen lo que digan, pero no imiten su conducta, porque dicen una cosa y hacen otra. Porque dicen una cosa y hacen otra. Entonces la palabra de Dios nos enseña
que la autoridad se puede perder cuando ustedes y yo decimos una cosa y hacemos otra. Cuando con nuestras palabras decimos algo, pero con nuestras acciones otra cosa decimos. Ahí se pierde la autoridad. Y entonces ahí podrá ver cómo el hijo le desobedece al padre porque el padre no le da un ejemplo. Ahí podemos ver cómo el empleado le desobedece al jefe porque el jefe no le da un ejemplo. Cuando el superior es desobedecido por el subalterno porque no recibe un ejemplo, Jesús enseña que la autoridad puede perderse cuando tú y yo decimos una cosa, pero hacemos otra. Cuando Jesús llega al templo de San Marcos capítulo 11, por allá el versículo 23 y siguiente, estamos leyendo el 27, llega, agarra, hace látigos, tira las mesas de los cambistas. Jesús llega al templo y coloca orden. Jesús llega al templo, tira las monedas, suelta las palomas. Cuando Jesús llega al templo y saca a los vendedores y le dice: vayan de aquí, cuerda de sinvergüenza, la casa de mi Padre es una casa de oración. Cristo era un hombre orante. Cristo era un hombre que iba al templo a hacer oración. Y cuando llegan las personas del templo, los encargados, los sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dicen: oye, Cristo, ¿y con qué autoridad haces todo esto? Nadie se metió con Jesús. Nadie lo metió preso. ¿Cuántos cambistas habían? ¿Cuántos vendedores de palomas habían? ¿Cuántas personas que se dedicaban al comercio? Había muchas. ¿Y ustedes creen que cuando Cristo le volcó las mesas, que cuando Cristo le soltó las palomas cuando lo sacó corriendo de ahí, ustedes creen que algunos de ellos no se pudieron colocar de acuerdo para ir a decirle: un momentico, ¿por qué lo hace? No lo hicieron. Vieron la autoridad. No tocaron a Jesús. Me llama la atención que eran varios los comerciantes del templo. Y Cristo era uno solo, lo sacó corriendo y ninguno de ellos se atrevió a hacer algo en contra. Ninguno de ellos se atrevió a tocar al Señor. Y entonces vienen los sacerdotes, los ancianos, y vienen los escribas a decirle: oye, tú hiciste esto, no te hicieron nada. ¿Con qué autoridad lo hiciste? Miren, la autoridad de Cristo era algo bien bonito. Cuando Jesús expulsaba a los demonios, lo hacía con autoridad. Cuando predicaba, lo hacía con autoridad. ¿Y de dónde le venía la autoridad a Cristo? Que sus palabras iban unidas a sus acciones. Sencillo, clarito. Usted sabe por qué no tiene autoridad en su casa, papá, mamá. Usted sabe por qué no tiene autoridad allá donde está mandando, jefe. Porque las palabras tuyas no van en acorde con lo que usted está diciendo, predicando. Dice a los empleados: lleguen temprano, pero llega tarde, perdiste la autoridad. Dice a los empleados: no digan malas palabras, pero usted pasa diciendo groserías, perdiste la autoridad. Dice a los empleados: no tomen miche, pero tú eres el primer borracho. No fumen, pero eres el primer fumador, perdiste la autoridad. ¿Cómo una persona pierde la autoridad? Cuando sus palabras van divorciadas de sus acciones. Vamos a pensar en un momento qué es lo que nuestras palabras dicen y nuestras acciones hacen. Vamos a pensar. Ahí se pierde la autoridad. Y en muchas ocasiones, tristemente, los padres de familia pierden la autoridad de sus hijos o en sus hijos porque miran los hijos que el papá y la mamá son los primeros en hacer el desorden, el desastre. Oye, la autoridad de Cristo venía porque sus palabras y acciones concordaban. Miren el evangelio de hoy de San Marcos 11:27. Escuchen. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron de nuevo a Jerusalén. Mientras Jesús caminaba por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos. La pura crema, lo máximo con lo mito, lo maximito se le acercó. Y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado
autoridad para actuar así? ¿Qué le reprochaban? Que Cristo había estado en el templo y no dejaban que se hiciera el comercio, no dejaba el desorden. Los escribas, los sacerdotes, los ancianos le reprocharon a Cristo. ¿Por qué hizo eso? ¿Quién le dio esa autoridad? Y me llama la atención la pregunta de Jesús. Le voy a hacer una pregunta. Si me la contestan, yo les diré con qué autoridad hago lo que hago. Le hace una pregunta a ellos acerca de una persona. Le hacen una pregunta a ellos acerca de un profeta. Escuchen, ¿el bautismo de Juan era cosa de Dios o de los hombres? Contéstenme. Juan había aparecido, representaba la profecía. Juan era el precursor, era el que hablaba de Cristo, era el que hablaba del Cordero. Y le dice, el bautismo de Juan, háblenme de Juan. Al que habían matado, al que habían decapitado. Háblenme de Juan, al que ellos tenían rabia, lo que ellos no querían. El bautismo que hacía, ¿es cosa de Dios o es cosa de los hombres? Ellos se pusieron a pensar, si decimos que es cosa de Dios, entonces Cristo nos dirá, ¿por qué no le creyeron? Si le decimos que es de los hombres, pero como le tenían miedo a la multitud, porque consideraban a Juan como verdadero profeta, le respondieron, no lo sabemos. Entonces Jesús le respondió, pues yo tampoco les diré con qué autoridad hago lo que hago. Y entonces nos enseña la palabra de Dios que la autoridad no se impone. La autoridad se gana, el respeto se gana, no se impone. Miren, a usted lo pueden colocar a ocupar un alto cargo. A usted lo pueden colocar a mandar, a usted lo pueden colocar a dirigir, a usted lo pueden colocar en un lugar donde usted esté en primera fila, en el primer puesto. La autoridad de usted no la va a imponer, la autoridad usted se la va a ganar cuando usted respete a las personas, cuando usted sepa decir la verdad, cuando usted no sea un mentiroso, un embustero, cuando usted no sea una persona doble, cuando usted sea una persona auténtica. La autoridad usted se la va a ir ganando cuando sus palabras van en concordancia con sus acciones. Llegó a decir alguien, llegó a decir una persona por allá, tus acciones hablan tan fuertes que cuando gritas no te escucho. Repito, tus acciones hablan tan fuerte que cuando gritas no te oigo, no te escucho. A veces nosotros creemos que la autoridad la imponemos por la fuerza, que la autoridad la imponemos, que la autoridad la ejercemos con tiranía, con grosería, con malos tratos, y eso es mentira. Las personas que están doblegadas bajo un yugo de dictadura, de autoridad impuesta, esas personas, miren lo que hizo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue sometido a la esclavitud, a la autoridad del faraón, y Dios lo liberó. Esas cadenas se rompen, esas cadenas se quebrantan, se destruyen. Las cadenas de la autoridad se destruyen. En el común hablar de los jóvenes me da risa porque a veces yo me pongo a oírlos y hablando de autoridad. Muchos jóvenes, muchos jóvenes, ustedes que escuchan el evangelio, no, otros jóvenes, dicen, cuando, aquí en Venezuela, por supuesto, aquí en Venezuela, para usted ser mayor de edad, necesita cumplir 18 años. 18 años. Antes de los 18 años es menor de edad. Y dicen los pelados, dicen los jóvenes, cuando yo sea mayor de edad, me voy de la casa. Cuando yo sea mayor de edad, me desato del yugo. Cuando yo sea mayor de edad, voy a una fiesta. Cuando yo sea mayor de edad, le voy a decir las cosas a mi papá y a mi mamá. El pelado se cree con prepotencia, con grandeza, y quiere salir de la autoridad de los padres. Quiere salir de la autoridad de los padres.
Quiere salir del mando de los padres, del papá y de la mamá. Quiere independizarse. Sí, yo ya estoy grande, yo ya tengo 18 años. Yo puedo tener novia, yo puedo salir a fiesta, yo puedo ir a rumbear, yo puedo ir a pasear, yo puedo hacer con mi vida lo que quiera. A ver, usted ya se va a mantener solo, pelado. Usted ya va a mantener su hogar, usted ya va a pagar la renta, usted ya va a buscar su propia comida. No es que usted es muy independiente y quiere salir de la autoridad. Y quiere salir ya del yugo. Y quiere salir ya de las cosas que lo oprimen. Vagabundo sinvergüenza, quiere salir de la casa y no haya cómo. Esa autoridad que usted se está ganando por cumplir 18 años, esa autoridad no sirve. El hijo que ejerce una autoridad al cumplir la mayoría de edad es aquel hijo que es independiente, que es trabajador, aquel hijo que es echado para adelante, aquel hijo que es capaz de ayudar al papá, a la mamá, sabe lavar, sabe planchar, sabe ser una persona independiente, no depende del papá y de la mamá. Podría decirse que tiene una autoridad. Aquel que se cree la última pepsicola del desierto y está esperando cumplir 18 años. Ay, sí, gran cosota. 18 años, mucha edad. Ese muchacho no sabe dónde está parado, no sabe dónde está pisando. Tiene en su mente unos aires de grandeza y de prepotencia que se le van a acabar y se le van a terminar. La autoridad humana va acompañada del orgullo. La autoridad humana va acompañada del tener aires, ínfulas, de creerse más que los demás. La autoridad humana va acompañada de que yo soy más, de que yo mando más. No, la autoridad de Cristo no era así. Cuando Jesús hablaba, lo hacía con autoridad porque colocaba ejemplos sencillos. Cuando Jesús hacía algo, lo hacía con autoridad porque se ganó el respeto del pueblo por sus buenas acciones. La autoridad de nuestra vida la vamos a ir construyendo en la medida en que empecemos a dialogar, en la medida en que empecemos a ser buenas personas, en la medida en que empecemos a cambiar nuestra vida y nuestra existencia. Así se gana la autoridad. No con golpes, no con malos tratos, no con orgullo, no con prepotencia. La autoridad la vamos a ir logrando en la medida en que ustedes y yo vayamos trabajando y construyendo nuestra vida. En la medida en que ustedes y yo vayamos siendo diferentes. En la medida en que ustedes y yo vayamos siendo buenos ciudadanos. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No faltes. Te esperamos. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios. Por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.